Imagina esto. Estás solo en la oscuridad y de repente escuchas un susurro. No es el viento, no es tu imaginación, sino algo vivo, algo que sabe tu nombre. Y si te digo que en el hospital psiquiátrico Gonjiam, en Corea del Sur, un lugar abandonado donde cientos enloquecieron y murieron sin explicación, esos susurros nunca cesan. Relatos reales hablan de paredes que murmuran secretos prohibidos, pacientes que regresan del más allá y sombras que roban almas. Esto es Corvena y hoy te revelo 3 historias perturbadoras que te pondrán los pelos de punta. No te vayas ahora. Dale al play, suscríbete para no perderte lo que viene, porque una vez que escuchas, ellos también podrían encontrarte. Recuerdo la primera vez que oí hablar de la Sala 402. Fue en un foro oscuro de la Deep Web, donde la gente compartía audios grabados en lugares abandonados. El Hospital Gonjiam, construido en los años 70 y cerrado en 1996, tras una serie de muertes inexplicables, siempre fue un imán para cazadores de fantasmas. Pero esta historia vino de un explorador urbano llamado Jiram, que publicó un video viral en 2018. Antes de desaparecer, él aseguraba haber encontrado algo vivo allí dentro. Vivo, pero no humano. Te lo contaré como si fuera él, porque después de leer su diario digital, es como si lo hubiera vivido. El aire olía a moho y medicinas viejas, un hedor que se pegaba a la piel como una segunda capa. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, el suelo cubierto de polvo y cristales rotos que crujían bajo mis botas como huesos quebrándose. Era de noche, y la linterna de mi celular temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían moverse solas. Gonjiam no era solo un edificio abandonado, era un laberinto de dolor, donde los pacientes eran sometidos a tratamientos brutales, lobotomías, electrochoques sin anestesia y experimentos que el gobierno coreano niega hasta hoy. Lo sentía en el aire, una opresión que apretaba el pecho, como si el edificio respirara y yo fuera un intruso en sus pulmones podridos. Avancé por el 3er piso, donde estaban las salas de aislamiento. El viento entraba por las ventanas rotas, trayendo murmullos que juraba eran voces. «Es solo el viento», me decía, pero mi corazón latía como un tambor enloquecido. Entonces llegué a la escalera del 4.º piso. Decían que la sala 402 estaba maldita. Una paciente llamada Mindy, internada por esquizofrenia en 1985, se había ahorcado allí tras afirmar que las paredes le hablaban. Su cuerpo fue encontrado con los ojos abiertos, como si aún viera algo terrible. El video de Jiram mostraba marcas en las paredes, arañazos que formaban palabras en coreano antiguo. Ellos regresan. Subí las escaleras despacio, cada crujido de la madera vieja resonando como una advertencia. El pasillo del 4.º piso era más oscuro, el aire más denso, con un olor metálico. Mis fosas nasales ardían y sentía un cosquilleo en la nuca, como si ojos invisibles me siguieran. Me detuve frente a la puerta de la 402. Estaba entreabierta, chirriando ligeramente con una brisa que no existía. La empujé y la habitación se reveló. Paredes descascaradas, una cama oxidada en el centro, cadenas colgando como serpientes muertas. En el suelo, un círculo de tiza desvaído, como si alguien hubiera intentado un ritual allí. Me senté en el suelo para grabar, encendiendo el grabador de audio. Prueba 1, 2. Estoy en la sala 402. Si estás escuchando esto, que sepas que... Mi voz se quebró. Un susurro vino de la esquina oscura, bajo, casi inaudible, como una respiración ronca. «¿Mindy?», llamé, intentando sonar valiente, pero mi estómago se revolvía. El silencio respondió, pero luego volvió. Un eco, como si mi propia voz regresara distorsionada. «Mindy, Mindy». No era yo, era algo imitándome, pero con un tono hambriento.
Mi sudor corría frío por mi frente y me levanté despacio, la linterna barriendo las paredes. Allí, en el espejo roto, vi un reflejo que no era mío. Una figura delgada, de cabello largo cubriendo el rostro, parada detrás de mí. Me giré rápido, pero nada, solo el vacío. Es una ilusión, pensé, pero el aire se volvió helado, como si la habitación absorbiera el calor de mi cuerpo. Volví a sentarme, obligándome a quedarme. La tensión crecía. Sentía mis pensamientos desordenándose, como si la habitación plantara semillas de duda en mi mente. Aquí lo desconocido no era solo miedo, era real, pulsando en las venas del edificio. Pasaron horas, o al menos lo parecían. El grabador captaba ruidos, pasos ligeros en el tejado, risas apagadas y luego voces claras, hablando en coreano. «Quédate con nosotros, no te vayas». Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de una paranoia creciente. Veía formas en las sombras, manos extendidas, ojos parpadeando en la oscuridad. Intenté salir, pero la puerta estaba cerrada. No la empujé, pero resistía, como si manos invisibles la sostuvieran desde el otro lado. El pánico subió por mi garganta, un grito atrapado que no soltaba para no atraer más. Golpeé la madera, arañé, sintiendo mis uñas romperse. Del otro lado, escuché arañazos respondiendo sincronizados con los míos. Me están imitando, pensé, el terror consumiéndome. Finalmente, la puerta cedió y corrí por el pasillo, tropezando con escombros que parecían moverse para derribarme. Bajé las escaleras a trompicones, el eco de mis pasos mezclado con otros, más ligeros, más rápidos, persiguiéndome. Salí del edificio jadeando, el aire nocturno una bendición, pero el susurro no se detuvo. En el coche, escuché el audio. Las voces no eran solo ecos, eran mis recuerdos, secretos que nunca le conté a nadie. La muerte de mi hermana, el accidente que causé. ¿Cómo lo sabían? Mindy no se suicidó. Descubrió que el hospital era un experimento gubernamental para extraer recuerdos, y las paredes los guardaban, repitiéndolos para enloquecer a los intrusos. Nunca más dormí sin la luz encendida. Descubrí esta historia en un blog coreano olvidado escrito por una enfermera jubilada llamada Sungi, que trabajó en Gonjiam en los años 80. Ella juraba que el hospital escondía un secreto que ni los médicos más antiguos se atrevían a mencionar. Era sobre una paciente que, según los registros, nunca existió, pero que todos sentían. El hospital Gonjiam olía a desinfectante rancio y óxido, un olor que se infiltraba en tu ropa y en tu alma. Los pasillos eran largos, iluminados por lámparas fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran muriendo, y el sonido de los gritos apagados de los pacientes resonaba incluso en los turnos más tranquilos. Yo era joven, recién graduada, y creía que podía manejar cualquier cosa. Pero Gonjiam no era un hospital común. Era un lugar donde la locura parecía contagiosa, como si el propio aire susurrara dudas en tu mente. Mi primera semana fue una pesadilla. Trabajaba en el turno de noche, de 19 a 6 de la mañana, y los pacientes gritaban cosas sin sentido, o al menos eso pensaba. En el segundo piso había un ala para casos graves, personas que ya no respondían a nombres o rostros. Fue allí donde escuché hablar de ella por primera vez, la paciente de la cama 13. Nadie la mencionaba directamente, pero los otros enfermeros intercambiaban miradas nerviosas al pasar por esa puerta. La cama 13 siempre estaba vacía, las sábanas impecablemente blancas, pero yo sentía un frío inexplicable cada vez que entraba en la habitación. Era como si el aire fuera más pesado, como si algo me observara desde un rincón que no podía ver. Una noche, mientras hacía la ronda, escuché un llanto bajo viniendo del cuarto. Un sonido débil, casi infantil, pero con una angustia que hacía doler mi pecho.
¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. El llanto cesó, pero el silencio era peor. Era denso, como si absorbiera el sonido de mis propios pasos. Abrí la puerta y la cama estaba deshecha. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien se hubiera acostado allí minutos antes. Mi corazón se disparó, porque sabía que nadie entraba en esa habitación. No había pacientes registrados allí. No había nadie. Se lo conté a mi supervisor, el doctor Park, un hombre de ojos hundidos que parecía cargar con el peso de décadas de secretos. Él se rió, una risa seca que no llegaba a los ojos, y dijo: «Es solo tu imaginación, Sungi. Gonjiam hace eso con los novatos». Pero esa noche, mientras llenaba informes, encontré un archivo antiguo, amarillento, escondido detrás de un cajón roto. Era el historial de una paciente llamada Yoku, internada en 1978. No había foto, solo una descripción. Mujer, aproximadamente 25 años, encontrada vagando cerca del hospital, sin documentos. Afirma ser perseguida por sombras que cantan. El historial terminaba abruptamente, con una nota escrita a mano. Paciente desaparecida, no buscar. Mi sangre se heló. ¿Por qué no buscar? ¿Y por qué su nombre nunca aparecía en los registros oficiales? Pregunté a una colega mayor, Minum, que palideció y me llevó a un rincón. «No hagas sobre la cama 13», susurró. «Ella nunca estuvo aquí, pero nunca se fue». Las noches siguientes fueron peores. Empecé a escuchar cosas, no solo el llanto, sino risas apagadas, como si vinieran de detrás de las paredes. Una vez, mientras pasaba por el cuarto, vi una sombra moverse por el rabillo del ojo, alta y delgada, con cabellos largos que parecían flotar. Me giré rápido, pero no había nada, solo el eco de mi propio suspiro. Empecé a sentirla en otros lugares del hospital. En el comedor, una brisa fría pasaba por mi nuca, incluso con las ventanas cerradas. En el baño, el espejo se empañaba con marcas que parecían dedos. Y peor aún, empecé a soñar con ella. Una mujer de ojos vacíos, cantando una melodía que conocía, pero no podía recordar de dónde. Cada sueño terminaba con ella señalándome, diciendo: «Tú me viste, ahora yo te veo». Despertaba sudando, con la sensación de que algo sostenía mi mano. Todo lo que vemos o parecemos es solo un sueño dentro de un sueño. Pero esto no era un sueño, era real y me estaba consumiendo. Una noche no lo soporté más. Tomé una linterna y entré en el cuarto de la cama 13, decidida a probar que era solo paranoia. El aire estaba helado, como si el invierno se hubiera instalado allí dentro. Me senté en la cama, desafiando el vacío. «Yoku, si estás aquí, muéstrate», dije, mi voz más valiente de lo que sentía. El silencio respondió, pero entonces un chirrido. La puerta se cerró sola lentamente con un clic que hizo que mi corazón se detuviera. La linterna parpadeó y en la oscuridad escuché la melodía. Esa canción de mis sueños, ahora alta, resonando como si viniera de todos lados. Intenté correr, pero mis piernas no obedecían, como si el suelo me jalara. En el espejo del cuarto vi mi reflejo, pero no era yo. Yoku, con ojos negros como pozos sin fondo, sonriendo. «Tú me viste», dijo, y su voz parecía venir de dentro de mi cabeza. Grité y la linterna volvió a encenderse, mostrando la habitación vacía. Pero cuando salí, todo el hospital parecía diferente. Las paredes palpitaban, los pasillos parecían más largos y los pacientes me miraban como si supieran algo que yo no sabía. El giro vino semanas después, cuando encontré un informe escondido en los archivos del sótano. Gonjiam no era solo un hospital, era un centro de experimentos psiquiátricos financiados por una organización oscura. Yoku no era una paciente común, era parte de un experimento para inducir visiones sobrenaturales, usando drogas que alteraban la percepción de la realidad. El experimento falló y ella desapareció. O fue hecha desaparecer, pero su eco quedó,
atrapado en el hospital, infectando a quien pasara demasiado tiempo allí. Renuncié al día siguiente, pero hasta hoy la siento. A veces, en el silencio, escucho esa melodía. A veces, en el espejo, veo una figura detrás de mí. ¿Sientes un escalofrío en la espalda? ¿Qué te parecieron estas historias de Gonjiam hasta ahora? ¿Tu corazón está acelerado o aún crees que todo es solo una leyenda? Cuidado, porque lo que viene a continuación te helará la sangre. Deja en los comentarios la palabra fantasma para no ser internado en el hospital. Y no termina aquí. Suscríbete ahora, activa la campana, porque este canal está lleno de historias que te mantendrán pegado a la pantalla, sospechando de cada crujido en la noche. ¿Seguimos? Ahora volvemos a las historias. El Hospital Gonjiam era mi reino en los años 90, un lugar donde creía que podía curar mentes rotas con ciencia y determinación. El olor a antiséptico mezclado con el sudor del miedo era constante, y los pasillos resonaban con gemidos que parecían venir de dentro de las paredes. Yo era racional, un hombre de bata blanca que se reía de las supersticiones, pero Gonjiam me enseñó que algunas locuras no vienen de la mente, sino de algo más antiguo, algo que se alimenta del dolor. Todo comenzó con un paciente nuevo, un hombre llamado Taijo, traído encadenado tras un brote violento en su aldea. Gritaba sobre sombras que beben almas, con ojos salvajes que parecían ver más allá de lo visible. Lo interné en el ala de alta seguridad, en el sótano, donde las luces eran débiles y el aire húmedo como una tumba. Mi rutina era simple: visitas diarias, inyecciones de sedativos, anotaciones en un cuaderno que guardaba como un diario secreto. Pero en la primera noche, algo cambió. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuché una risa baja, gutural, viniendo de la celda de Taijo. Me detuve, el corazón acelerándose, y miré por la ventanilla. Él estaba dormido, pero la risa continuaba, como si saliera de su boca abierta sin que él lo supiera. Es solo un sueño, pensé, pero el sonido me siguió el resto de la noche, resonando en mi cabeza como un parásito. Al día siguiente, durante la sesión, Taijo me miró a los ojos y dijo: ¿Crees que me curas, doctor? Pero ellos ya están en ti. Sus ojos eran negros, sin brillo, como pozos que absorbían la luz. Lo ignoré, recetando más medicamentos, pero esa noche soñé con sombras arrastrándose por mi cuerpo, entrando por la boca, los oídos, devorando recuerdos felices. Los días se arrastraban y empecé a notar cambios en mí. Pequeñas cosas. Olvidaba nombres de pacientes que conocía desde hacía años. Sentía un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado una parte de mí. El hospital parecía vivo. Las paredes palpitaban levemente bajo mis manos, cálidas como carne. Una noche, durante una tormenta que hacía temblar las ventanas, escuché gritos desde el sótano. Corrí hacia allí, la linterna cortando la oscuridad, el olor a ozono mezclado con algo podrido, como carne en descomposición. La celda de Taijo estaba abierta y él no estaba allí. En cambio, en el suelo, un rastro de sangre llevaba a la esquina oscura, donde una figura se agachaba. ¿Taijo?, llamé, mi voz débil. La figura se giró y era él, pero no lo era. Su rostro estaba distorsionado, la piel estirada como si algo más grande intentara salir de dentro. «Me dieron tu alma, doctor», susurró, y su sonrisa revelaba dientes demasiado afilados. Retrocedí, tropezando, y corrí de vuelta a mi oficina, cerrando la puerta con llave. Mi reflejo en el espejo mostraba ojeras profundas, y por un segundo mis ojos parecieron negros como los de él. Empecé a investigar los archivos antiguos, escondidos en el sótano húmedo, donde las ratas corrían como mensajeros del infierno. Encontré relatos de décadas, pacientes que perdían el alma,
Tras tratamientos experimentales, rituales disfrazados de terapia, Gonjiam fue construido sobre un antiguo cementerio de ejecuciones donde los criminales eran enterrados vivos y las leyendas decían que sus almas hambrientas vagaban, poseyendo a los vivos. Una cita de un libro antiguo de folclore coreano me heló. Las sombras no mueren, esperan, y cuando las miras demasiado tiempo, ellas te miran de vuelta y toman lo que es tuyo. Me reí al principio, pero ahora lo sentía. Taiho reapareció a la mañana siguiente, de vuelta en su celda como si nada hubiera pasado, pero veía las marcas, arañazos en sus brazos que formaban símbolos antiguos, símbolos que empezaba a ver en mis sueños. Mi paranoia crecía. Escuchaba susurros en los ventiladores, sentía toques fríos en la nuca durante las rondas. Los otros médicos lo notaban. Adelgazaba, mi cabello encanecía de la noche a la mañana. «Te estás volviendo como ellos», dijo una enfermera, y la despedí, pero en el fondo sabía que era verdad. Una noche no lo soporté más. Bajé al sótano con una jeringa de sedativo, decidido a acabar con eso. La celda estaba oscura, pero Taiho me esperaba, con ojos brillando en la penumbra. «Ven, doctor, únete a nosotros». Se levantó y el aire a su alrededor ondulaba como el calor subiendo del asfalto. Avancé, pero algo me detuvo, una fuerza invisible que me lanzó contra la pared. Lo sentí entonces. Las sombras saliendo de él, arrastrándose por el suelo como petróleo vivo, subiendo por mis piernas, frías y viscosas. Entraron en mí y vi destellos, recuerdos que no eran míos, ejecuciones antiguas, dolor eterno, hambre insaciable. Grité, pero el sonido era apagado como si mi voz ya no me perteneciera. Taiho rió y su cuerpo se desplomó, vacío, como una cáscara seca. Escapé de allí, pero las llevé conmigo. El hospital cerró semanas después, tras accidentes, médicos enloqueciendo, pacientes desapareciendo. Grabé un video para advertir. Gonjiam no está abandonado. Es un nido de demonios, y las sombras salen de noche, buscando nuevas almas. Años después, cuando los asistentes revisaron mis archivos, Taiho nunca existió. No había registros de admisión, solo mis notas obsesivas. Lo inventé, o las sombras me usaron para manifestarse, robando mi cordura. Hoy siento el vacío. Partes de mí desaparecieron y a veces, en la oscuridad, escucho mi propia risa gutural. ¿Y tú? ¿Crees que tu alma está a salvo? Algunos lugares nunca mueren y podrían estar llamándote. Llegaste al final de estas 3 historias de Gonjiam, pero realmente terminaron. Sientes eso en el aire, un peso en el pecho, como si el silencio a tu alrededor estuviera cargado de algo que no debería estar allí. Te lo advertí. Una vez que te sumerges en estos secretos prohibidos, los susurros no paran, te siguen a casa, te hacen mirar 2 veces al espejo, cuestionar cada sombra en la esquina de la habitación. No hay nada como un manicomio para incubar suavemente la muerte. Gonjiam es el lugar perfecto para eso, donde la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo peor. Si estas historias te dejaron helado, intrigado, desconfiando hasta de la oscuridad, imagina qué más tengo guardado. Relatos que te robarán el sueño, te harán dudar de tu cordura. No pierdas tiempo, suscríbete ahora, activa la campana para no perderte el próximo video, porque el terror no espera. Comenta abajo qué te dio más escalofríos, los ecos, las sombras o la pérdida del alma. Y cuidado, ¿estás seguro de que estás solo ahí? Que tengas una buena noche o lo que quede de ella.